Os saludo a todos. Me ha gustado tanto esto de hacer vídeos que había pensado, voy a hacer unos vídeos muy cortos, nunca superiores a 2 minutos, donde explique algún tema relevante y le intente dar un contenido más allá pues, de lo que tradicionalmente nos dan pues, los medios más tradicionales de comunicación, las revistas, los libros que leemos. Esto me vale también para un ejercicio con mis estudiantes, incluso con aquellos con los que ya no mantengo una relación directa. Y bueno, para el que incluso para mí me permite reordenar mis ideas. He pensado que en este primer vídeo voy a hablar sobre... Siempre voy a hablar sobre cuestiones contradictorias, o sea, cuestiones en las que uno nunca tiene completamente claro lo que piensa y sobre todo lo que piensa el otro. De tal manera que pueda arrojar un poco de luz, ¿no? Un poco alguna idea. Bueno, esta vez va a ser sobre la cuestión, y esto pues de oficio profesional, el debate tradicional que tienen los economistas entre el mercado y el Estado. Es decir, si las economías para desarrollarse, para prosperar, deberían de ser más libres o, al contrario, deberían estar más reguladas, más controladas por un aparato estatal. Este tema, pues casi que forja toda la tradición política, pues desde la Ilustración en adelante, ¿no? Y bueno, pues básicamente pone al hombre ante la libertad o la coacción. Yo querría decir que, bueno, en economía evidentemente esto ya lo sabe todo el mundo, porque ve la tele y ve que los economistas, por un lado, algunos son a favor del mercado, de la liberalización, de la privatización, y en cambio otros, pues están más preocupados por la regulación, por el control. Uno le echa la culpa a los otros y los otros a los unos de por qué la economía no marcha como debiera. Bueno, yo pienso que en realidad, ¿cómo podemos resolver este antagonismo? Bueno, pues mi idea es que en realidad los dos tienen razón, en el sentido de que la realidad se aleja mucho de esas posiciones ideológicas. Los economistas normalmente viven en posiciones ideológicas cerradas, que son cómodas, coherentes, confortables, y se alejan de la realidad, que normalmente duele. ¿Por qué duele? Porque es más difícil decir que se dan las dos cosas a que se da solo una. Le pongo un ejemplo claro. Vayámonos a la economía capitalista por antonomasia, que no sería Inglaterra en lugar de su nacimiento, sino, por ejemplo, Estados Unidos, para el ideario colectivo en la economía liberal abierta capitalista. Y claro, uno podría decir que sí, que ciertamente Estados Unidos es un país abierto, económicamente libre, muy privatizado, muy desregularizado, muy flexibilizado en comparación, por ejemplo, a países europeos. Sin embargo, uno también encontraría la razón contraria. Estados Unidos es simultáneamente un país enormemente regulado, enormemente controlado, con una cantidad ingente de normas, de leyes, etc. Claro, uno se queda atónito ante esta situación y no llega a resolver en conflicto. El conflicto realmente está en que en el ser humano la parte de la libertad y la parte de igualdad son ambivalentes, son consubstanciales. Esto es, que mientras más libre, mientras más privatizada, mientras más desregularizada esté una economía, simultáneamente y aunque no quiera, estará cada vez más regulada, más controlada y más cercada por una serie de normas y de instituciones. Es decir, que tenemos que llevar la carga de manejar ambos elementos. Por lo tanto, esto echaría a tierra toda esa idea de los economistas de que la crisis económica es culpa de que se liberalizó mucho o es culpa de que se regularizó muy poco. No habría ninguna razón. De hecho, regularización y desregularización, privatización y, en este caso, nacionalización de la economía no son más que consecuencias de un estado de la economía, del desarrollo. Por eso, no hemos resuelto hasta el día de hoy que hace a un país rico y a un país pobre. Sin embargo, si profundizamos un poquito hacia adentro, nos daremos cuenta que en realidad el desarrollo de una economía no tiene tanto que ver con cuán libre o cuán cerrada está, siempre evidentemente dentro de los límites que permite la realidad, sino de un estado de la conciencia moral de su pueblo. ¿A qué me refiero con ese estado de la conciencia moral? Bueno, pues es aquella situación en la que un ciudadano es capaz de reconocer lo ajeno como un asunto propio. El día en que eso ocurre, ese país es civilizado. Hasta aquí el primer post. Un saludo a todos.